En el día de hoy, Mesa Redonda RD, pues se llena de satisfacción al recibir a un militar preparado, a un político acucioso y a un escritor fuera de serie. José Miguel Soto Jiménez, hombre historia en la República Dominicana. Así es, señores. Hoy estamos en Mesa Redonda RD, un servidor Raúl Hernández, junto a José Manuel Mesa. Y tenemos un invitado, pero muy especial. Como ha señalado mi compañero José Manuel, están los atributos, las características que definen a nuestro invitado. Estamos con José Miguel Soto Jiménez, teniente general retirado, dirigente político, miembro de la dirección política del partido La Fuerza del Pueblo, a quien le damos la más calurosa bienvenida y agradecerle por haber aceptado la invitación de estar con nosotros aquí en Mesa Redonda RD. Bienvenido, general. Bueno, yo estoy muy complacido y eso va de mi parte y de forma muy justificada de estar aquí con ustedes. Tengo la suspicacia del nombre del programa. Mesa Redonda, porque quiere decir que ahí está marcando Mesa, el apellido Mesa, la preponderancia. Pero decirle... Pero la R es de Raúl. No, precisamente. Ya tú me desentrañaste el misterio. Bueno, pero lo de Mesa Redonda de cuando el Rey Arturo también. Claro. Yo sé que te iba por ahí también. Qué bueno estar aquí porque tengo que comenzar por decir que el amigo Mesa es un viejo amigo. Estamos recordando la primera vez que él me entrevistó. Que como siempre intercambiamos dones en ese momento y cumplido, pero su amistad permanente me ha demostrado precisamente que él es no una mesa redonda, sino una mesa de verdad. Y entonces, con Raúl siempre ha habido mucha empatía. No voy a decir hasta dónde, no voy a decir hasta dónde, pero... No, y con mis hermanos, mi hermano mayor lo conocí a usted cuando fue agregado militar en la embajada en Washington, que fue una etapa muy importante en su vida. Y entonces también mi hermano Luis, déjeme decirle, general, aquí públicamente, mi hermano Luis le tiene mucha admiración, mucho respeto, y cada vez que hablamos y me habla de usted, realmente con mucha admiración. Bueno, mi hermano Luis Hernández. Cosa que agradezco, entonces, aprovechar el momento para enviar un saludo muy dominicanista, muy leonelista, muy pueblista a toda la audiencia de este programa. No solamente la que está, sino la que viene. La que viene por lo contrario. Mira, qué interesante, José Manuel. Ahí está general en sintonía con el crecimiento que tenemos. General, el crecimiento orgánico. Hemos ido avanzando en este proyecto comunicacional y en un momento, esas frases así que Dios ilumina a la gente, en uno de los episodios en principio, José Manuel dijo, bueno, es que nosotros hacemos una comunicación diferente, Raúl. ¿Tú no te has dado cuenta? Entonces hemos adoptado ese eslogan, que aquí hacemos una comunicación diferente. Adelante, así es. Manuel. Mira, la capacidad del general o del teniente general Soto Jiménez, pues ha sido empleada para provocar en materia humana lo que de materia natural se da con las aguas. Donde se encuentran varios ríos, se le llama convergencia. ¿Verdad que sí, Raúl? Así es. ¿Qué ha hecho Soto Jiménez para provocar una convergencia en términos políticos, en términos humanos, en la República Dominicana? Déjame decirte que interesante. Tú pusiste un ejemplo religioso, profético, pero te voy a decir algo interesante. Tú sabes que convergencia también es el nombre de una doctrina militar norteamericana en un momento dado, antiquísima. Fíjate lo que se llama coincidencia, en la que yo no creo, ni casualidades, son causalidades. Bueno, mira, esa pregunta yo te la voy a responder simplemente, fácil, para salir el entuerto. Una vez le preguntaron al gran poeta Pablo Neruda cómo se aprendía a escribir y de dónde nacían los libros. Y entonces él dijo, simplemente,
escribiendo. Se aprende a escribir escribiendo. Escribiendo, Se aprende a vivir viviendo. viviendo. Y hay una frase que yo uso mucho y que la voy a usar ahora mismo también, que tiene que ver que el buen juicio viene de la experiencia. El buen juicio viene de la experiencia. Y la experiencia del mal juicio. Todo está en el secreto de saber asimilar esas experiencias, ¿verdad? Asimilarlas para poder seguir adelante. Interesante lo que ha planteado el general. General, yéndonos, usted es un hombre de armas, pero ha hecho, como dicen los muchachos ahora, ese crossover, porque aunque mantiene su condición de intelectual, de historiador, de escritor, usted se ha dedicado a las lides políticas. Tenía su proyecto, ¿verdad? La Quinta República, Sí. pasa a la Fuerza del Pueblo, hoy es miembro de la acción política, con una alta estima en la dirigencia y la militancia de esa organización. Y nosotros queremos saber de primera mano suya, usted es un testigo de excepción porque usted acompaña al presidente del partido La Fuerza del Pueblo en todo el territorio nacional, ve cómo la gente entra en contacto con Leonel, participa en esos encuentros, y usted es un hombre muy observador, muy acucioso, como dijo José Manuel. General, ¿qué usted le puede decir a los amigos y amigas de Mesa Redonda RD de ese palpitar, de eso que usted percibe, que nadie se lo cuenta, porque usted acompaña a Leonel en cada demarcación donde se realizan actividades de la Fuerza del Pueblo? Bueno, yo pienso que si examinamos a partir de su nacimiento lo que es la Fuerza del Pueblo, bajo el liderazgo indiscutible del presidente Leonel Fernández, usted se va a dar cuenta que en este momento estamos en una nueva etapa de ese crecimiento. ¿Cómo es? ¿Y Una nueva etapa. Una nueva etapa de ese crecimiento, donde se identifica, y qué bueno que lo digas, no solamente como participante, sino como observador, una expectativa indiscutible, grandes expectativas. ¿Expectativas de qué? De triunfo político para que la Fuerza del Pueblo y sus líderes alcancen en las próximas elecciones la victoria. Cuando yo hablo de nuevas expectativas, es algo que se puede captar en el entusiasmo de la gente, en la masa que se adhiere al partido y sobre todo dentro de ese fenómeno hacer las discriminaciones obligatorias. Por ejemplo, producto de ciertas críticas, en política no es bueno decir la crítica porque a veces se le hace un favor, se habla de que la Fuerza del Pueblo es una especie tiene una gerontocracia, de geriatría, ¿verdad? De dirigentes. Y no es así. La médula de la gente que va y acude a la Fuerza del Pueblo son fundamentalmente jóvenes. Y con otra discriminación, son jóvenes proactivos, muy entusiastas y políticamente activos. Esa es, naturalmente. Ahí vamos a entrar en una vieja fórmula dialéctica de lo viejo por lo nuevo, de lo nuevo por lo viejo, pero a nivel de dirigencia, esa masa que es la médula de la Fuerza del Pueblo tiene que estar dirigida precisamente por la experiencia. Por la experiencia, no para sentar la gerontocracia, no para sentarla, sino para poner las cosas en su lugar. Y también dinamizar ese cambio de lo nuevo por lo viejo. Los políticos de la República Dominicana se han caracterizado toda su vida por tener franquicia. Sí. Estamos ante un hombre que tenía un partido político, la Quinta República, pero un hombre con una capacidad fuera de serie, no solamente en el campo político, en el campo militar, en el campo intelectual. ¿Qué hace que una persona con esa estatura deje su partido a un lado y se ponga al lado del doctor Leonel Fernández? Bueno, tú sabes que en la adhesión política, y sobre todo en este momento de mi vida, tiene que primar el raciocinio. Estamos hablando, y yo creo que hasta sus enemigos lo reconocen,
de un político excepcional como es el presidente Leonel Fernández. Y además, hay que argumentar poco, porque los hechos están ahí. Estamos hablando de un político que ha sido 3 veces presidente de la República. Estamos hablando de un maestro de la comunicación. Y cuando digo maestro, siempre repito que el presidente Fernández no dice, y eso es comprobable, nunca de más ni de menos, sino dice lo conveniente. Y entonces, una figura que además ha propiciado los grandes cambios. Yo podía, todo esto te lo estoy diciendo para basamentar lo que tú me estás, lo que yo te voy a responder a tu pregunta, ¿verdad? Yo creo que en política no se puede seguir a lo que tú no admiras, a lo que tú respetas, a lo que tú no respetas. Entonces, en ese sentido, yo te puedo decir eso. En el momento, vuelvo y te repito, de mi vida, hacerte una corrección, Quinta República no ha desaparecido. Quinta República es ahora una fuerza aliada a la fuerza del pueblo, pero decirle que en el caso mío, ¿no? Pues recuerda que en los partidos la doble militancia está penalizada. Yo soy parte integral de la fuerza del pueblo y pertenezco a uno de sus organismos de dirección. Y puedo ser testigo, volviendo a la primera pregunta, a lo que yo te estoy diciendo. Las razones por las que ya yo te lo dije. Admiración a la figura humana del presidente, a su decencia proverbial y a sus otros dotes. Pero además, señores, uno de los pilares de la gestión y del accionar político de la República Dominicana, Leonel Fernández. Leonel Fernández como abanderado de la educación. De la educación. Por mucho tiempo, ustedes lo han oído desde antes de que Colón bajara el dedo ahí en la plaza. Ustedes lo han oído. Que todos los problemas, cuando se te plantea un problema que es recurrente, se dice, no, el problema es que hay que educar. El presidente Fernández cree en eso, cree en la educación y cree además en la pertinencia de la juventud en su momento, en su momento, en el momento actual, y entonces tiene muchas virtudes para que en este momento sea nueva vez su momento. Mire, general, yo quiero hacerle ahora una pregunta en consonancia con todo lo que usted está planteando, porque usted le responde a Mesa su pregunta y queda claramente establecido con un intelectual como usted, un historiador, un político, un militar de formación, ha visto en Leonel ese liderazgo, ¿verdad? Y sus atributos. Ahora, yo quiero hacerle otra pregunta porque me gusta el tema existencial, el tema que tiene que ver con el testimonio de vida en la actividad política. Usted estuvo ayer en una actividad muy importante de la Fuerza del Pueblo, que fue la realización de una asamblea de la dirección central de aquí en Santo Domingo, el distrito, la provincia de Monteplata, y fueron unos miembros de la dirección central también de la provincia del Ceibo. Yo quisiera aprovechar aquí en este espacio que usted diga, sin entrar en el detalle de lo que se discutió, ¿qué usted vio ayer con esa actividad a casa llena que se quedaron hasta personas fuera que no pudieron entrar? ¿Qué pasó con usted, con Soto Jiménez, cuando observó lo que se dijo ahí y esa participación tan entusiasta que se vivió? No sin antes decirte que tú viste también, ya tú lo dijiste, tú haces la pregunta y la respondes. ¿Por qué? Porque lo primero que a mí me llama, claramente establecido y convocado al efecto, a mí lo primero que me llamó la atención fue la convocatoria. La convocatoria que obligó, siempre se calculan los niveles de asistencia por porcentaje, ¿verdad? Pero fue sobrepasada las estimaciones. Ahí estaba todo el que tenía que estar. Eso es lo primero. Sin embargo, uno de los detalles interesantes es que el local donde se hizo, la localidad, no solamente estaba abarrotado, sino que provocó, ¿verdad?, que, como se le dijo una estimación a los propietarios del local, los manejadores del local, al verse sobrepasados, se vieron sus capacidades agotadas. Entonces, hubo que tomar nuevas providencias para que eso fuera manejable. Y el otro detalle fue el entusiasmo. Un entusiasmo
que contagiaba. Y tú sabes, contagiado ¿por qué? ¿Eh? Por el trabajo. Gente que quiere trabajar, Hubo un... Pero, general, ¿qué le indica eso de cara al 28? Pues, usted? de cara al ¿Qué le 28, indica? ¿Qué le lo indica que eso? te dije al A ver. principio, Ajá. el entusiasmo, las expectativas, el crecimiento de las expectativas. Una cosa es ir a un evento político, posiblemente por ir, o arriado para que vaya, como se ha acostumbrado lamentablemente mucho tiempo. Y otra cosa es ver ese entusiasmo. Mira, te voy a decir un chiste que me hizo un compañero de la dirigencia, que me dijo, al ver ese entusiasmo y el número que me dijo, mire compañero general, déjeme decir una cosa, parece que lo que están dando aquí es bueno. Que atrajo tanta gente y ese entusiasmo. Pero sobre todo ese entusiasmo, óyeme, y totalmente lleno de gente parada. ¿no? Gente parado, cosas, ¿verdad? Entonces, Raúl estaba parado. Raúl no encontró cómo sentarse. No. Yo solo cedí a una dama. Sí, estaba parado. Pero además de eso, yo pude sentarme de una manera oportuna porque cometí el error que cometí al llegar a este programa. Llegué temprano. Y como que dice que el que bebe adelante bebe a limpia. Sí, pero el general es de los primeros que llega a las actividades. Sí, es de los primeros que llega. Es que eso es una costumbre. En el 2020, en la República Dominicana, se instaló un gobierno basado en una figura llamada cambio. Pasados los años, hemos observado un deterioro a todos los niveles. De cara al 28, con la experiencia que a usted lo caracteriza, ¿qué niveles de deterioro tendría la República Dominicana en el 2021? Te voy a decir un costumbrismo. Lo que está a la vista no necesita espejuelo. Es un conjunto de factores que yo llamo erráticos en la gestión pública. Bueno, y entonces ahí tenemos cosas que se dijeron, que se hablaron, que se prometieron y que no se han cumplido. Pero más que lo que yo te estoy diciendo, hay un problema de desencaje en la gestión pública, de cosas que no se llevan a cabo, no solamente por lo prometido, sino cosas obvias que no se hacen. Y tú te preguntas por qué no se hacen. O cuando se hacen a media o se hacen mal. Entonces, yo creo que lo más grave de todo es la subestimación que se suele tener en el pueblo. Y cuando yo hablo del pueblo, hay gente que dice que el pueblo es una atracción. Estoy hablando de la marginalidad. Pero el país ha ido cambiando y ese cambio tiene que ver mucho con ustedes, con los comunicadores, ¿verdad? Ya ni siquiera la verdad. Antes se decía que cada cual tenía su verdad, pero que la verdad se ha hecho más colectiva. Y entonces tú ves, óyeme, que las cosas realmente han cambiado. ¿Y han cambiado qué? En la gente darse cuenta de lo que está pasando. Tú no le puedes pretender a la gente, más allá de la política, tú no le puedes pretender a la gente que no sienta lo que está pasando. Y entonces ahí entramos en esa ineficiencia, vamos a llamarle así, de la gestión pública, en cosas que atañan directamente a la gente común, y la gente común es la que elige a los presidentes. Uno de los factores más importantes de las expectativas que tiene la fuerza del pueblo es precisamente eso, que no hace oposición por hacer oposición pura y simplemente, es para acompañar a la gente en el trance que está pasando y sobre todo para sembrar lo que dice el color del partido, la esperanza, para sembrar la esperanza, la fe de la gente en que en el presidente Fernández existe la experiencia, existe la disposición, existe el patriotismo para hacer las cosas que él sabe que hay que hacer. Una cosa general que yo quiero aprovechar con usted en este episodio de hoy, con su participación,
es que ilustre a los amigos y amigas de Mesa Redonda sobre su parecer de una situación muy especial, muy sui generis. Resulta que el país está afectado por algo que ocurre a muy distancia en el Medio Oriente, un conflicto, ¿verdad? Que todos sabemos. Y entonces eso ha incidido en el precio de los combustibles. Ustedes saben todo lo que está ocurriendo en la economía dominicana. Eso lleva al presidente Luis Abinader a generar, ¿verdad?, una iniciativa, una comisión, visita a Danilo, visita a Leonel, pero entonces hay un problema y es que se denuncia la ausencia de un plan. Sí. General, cuando usted vio eso, que el presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo recibe a los comisionados y van donde él sin un plan, ¿qué usted pensó, general? Pero tú no viste, ustedes no han visto las reacciones de la gente ante esa visita. Mira, yo te voy a hacer una especie de cronograma. Ajá, sí. Mira, la primera vez donde surgió el problema fue en un consejo de gobierno, no secreto. Ese consejo de gobierno tenía el enfoque de qué medidas podía tomar el gobierno, no hablo de sus motivaciones, frente a la crisis mundial, ¿verdad?, que existe en el Caribe, en el Medio Oriente, etcétera, ¿verdad? Bueno, cuando los miembros del Consejo de Gobierno salieron de ahí, dieron opiniones. Por eso hay que tener cuidado con la palabra. Y ahí comenzó a hablarse, y eso dio origen a una serie de murmuraciones, de rumores, de nuevos subsidios, ¿verdad? Y el presidente, unas breves palabras después, estoy hablando antes de ese discurso, unas breves palabras, creo que duró menos de 15 minutos, algo así, insinuó precisamente que había que hacer sacrificios, había que tomar medidas. Bueno, ahí comenzaron a levantarse los asuntos de aplicar una nueva política fiscal, etcétera. Y sobre todo, señores, reclamarle al pueblo, a la sociedad, nuevos sacrificios. Pero resulta que fue en ese momento y no después, antes de la convocatoria, que el presidente Fernández dijo que eso era absurdo. Primero, la responsabilidad de las medidas usted no la puede traspasar. Eso es del Estado. Así es. Segundo, cuando se habló también de esos sacrificios, también que al pueblo, por la situación que había, no se le podía pedir nuevos sacrificios. Más sacrificio. Más sacrificios. Así es. Eso es lo que el presidente, cuando recibe a la comisión, dice y hace declaración de lo mismo, cosa que levantó un grado de entusiasmo muy grande en la gente. Yo leí la mayoría de los comentarios que siguieron, ¿verdad? Y fueron en ese mismo orden. Entonces yo te digo a ti una cosa. Hay algo que dijo en una de sus intervenciones el presidente Fernández, que es una verdad pura. Se quiere pintar de que se avisoran una gran crisis, se habla muy economicista y de los combustibles y demás, como que es una cosa nueva, provocada en el asunto internacional. Pero el presidente Fernández ha dicho, señores, y si no lo ha dicho, yo lo he intuido porque su discurso va en términos a eso, sobre todo cuando se habla de los números, que la nueva crisis no es nueva. Ya el pueblo dominicano estaba viviendo una crisis. La venía sintiendo ya. O sea, una crisis que no tiene que ver nada con guerra ni con cosas de sí. esas, ¿verdad? Y entonces, lo que se quiere montar es una crisis. La palabra correcta sería que esta nueva crisis lo que hace es que expande. Podría expandir y multiplicar si no se toman las medidas de las que ha hablado el presidente Fernando. Así es. Raúl, yo no sé si a ti te pasa lo mismo que me pasa a mí cuando tengo un entrevistado de la dimensión del general. Pero lo cierto es que son personalidades que te ponen a pensar y te mandan más allá.
Bueno, pero Y donde eso que tú has dicho es una canción que tú verdad. conoces muy bien. A mí me pasa lo mismo Nunca que usted. Mira, en el año 1996, aquí se dio un hecho político nunca visto en la República Dominicana, donde dos líderes políticos, que se le podrían llamar cuidadoso, le levantan ambas manos al doctor Leonel Fernández. Como líder mundial, hemos observado la trayectoria de Leonel admirada por personalidades de todo el mundo, como la señora Angela Merkel, por ejemplo, donde destacó los dotes personales del doctor Leonel Fernández. Vimos cómo este hombre evita que tres países amigos se vayan a una guerra: Ecuador, Colombia y Venezuela. En ese momento, la cumbre de Santo Domingo. exacto, Santo Domingo de la Paz, todos la recordamos. Ahora mi pregunta al general es la siguiente: ¿cómo es posible que un hombre con todas esas condiciones, su país, no se la haya reconocido y muchas veces hasta lo subestimado? O sea, Bueno, lo subestima. claro, pero yo pienso que eso es un elemento que estimo que es un sesgo cultural. Sesgo cultural. Y que ha pasado muchas veces. Y después, afortunadamente con el tiempo y con muchas dificultades, se reconoce. Pero en el caso que tú te refieres, tú sabes que hubo una campaña, vamos a llamarle de los adversarios, contra Leonel Fernández con el caso de Venezuela y su papel de observador. Fíjate, el presidente, como siempre, hizo un esfuerzo verbal para hablar de esa situación y después un trabajo en el Listín Diario muy alto. Y el tiempo pasa. Y fíjate lo que hay, todo el mundo habló de todo, ¿verdad? Habló de todo. Pero nadie se ha dado cuenta de una cosa ahora, que reconoce y disculpa al presidente Fernández. ¿Tú sabías que ahora el presidente Fernández fue designado como presidente de la comisión en Colombia, en la comisión mediadora en Colombia, para los comicios venideros? Sí. El jefe de la comisión de observadores. Sí, y está trabajando ya. Sí, fue invitado por el secretario de la OEA con una carta pidiéndole que asuma que sea jefe de la misión. Todo lo que la gente especuló se cae ahí. Óyeme, tratando inclusive de malquistarlo con los Estados Unidos, ¿verdad? Pero resulta que mira lo que pasa ahora. Ahora mismo acabo de ver yo una declaración del presidente donde advierte con la amenaza que tienen los candidatos en Colombia contra su vida. Entonces yo te digo a ti que ese es un aval que hay que reconocer, sobre todo en la situación geopolítica y estratégica que estamos, ¿verdad? Entonces, ese aval de ponerlo a él como presidente de y observadores, por favor. Así es. Entonces, pero fíjate cómo todo ocupa su lugar. Todo ocupa su lugar. Quiere decir que el trabajo anterior, que tú hablaste de la cumbre, eso dio su fruto. Ahí está. Y hubo gente que quiso retorcerlo. Sin embargo, pero no es así. Sin embargo, es lo que ha pasado. El bollo, el lío. Óyeme, hay cosas que pasan aquí. Por ejemplo, la visita de la embajadora norteamericana al presidente Fernández y la visita a su hijo Omar. No así al PRM. Ella no ha ido a visitar a París
de ninguno de sus dirigentes. Sí, pero ella visitó, creo que fue a Danilo, ella lo visitó. No, ella visitó a Danilo, Sí. pero digo a los PRMistas, no lo No, visitó. no, Ella está mandando mensajes. Por favor. General, yo entonces ahora en el plano político nacional, ya que vimos esa parte internacional, yo quiero aprovechar su participación para que nos diga su parecer de algo que está ocurriendo. Se ha informado de que sectores empresariales están ordenando la realización de encuestas y supe de unos resultados la semana pasada que colocan a la Fuerza del Pueblo como principal organización política, entre 42 y 43, 45% en las mediciones. ¿Cuál es su parecer de eso que está ocurriendo? De que empresarios están dedicándose a tomar el pulso y medir las preferencias electorales a tanta distancia, porque estamos en 2026 y las elecciones son en 2028. ¿Qué le ha llegado a usted sobre esos resultados de esas llamadas encuestas que están circulando? Usted de lo político. Tiene una chance. Yo le voy a decir una cosa. A ver. Yo creo que el mundo político, la clase política, se divide en dos. En dos. Los que creen en las encuestas, ¿sí? Y los que no creen en las encuestas. Y la población completa. ¿Verdad? ¿Por qué? Por lo que han sido las encuestas tradicionalmente. Y yo quiero ser enfático en eso. Las encuestas son elementos importantes para el trabajo político. Para el trabajo político. Ahora, es ese tipo, para usted poder saber dónde está, es un trabajo interno prácticamente. Ahora, ahí está la otra parte de las encuestas. Como arma política, para influenciar a la población. Porque aquí hay un sesgo cultural, otro, que dice que la gente vota por el que va a ganar. Y en eso se monta todo el sesgo que ha habido con relación a las encuestas.